mi nombre es Sebastián Fredes y hoy vamos a ver monitoreo de la ventilación mecánica, principalmente el monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio. En los pacientes con falla respiratoria aguda que requieren ventilación mecánica, el monitoreo de la función respiratoria está sustentado en tres pilares fundamentales: el monitoreo hemodinámico, el intercambio gaseoso y lo que vamos a ver hoy, el monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio. La mecánica del sistema respiratorio puede ser evaluada durante las tres fases del soporte ventilatorio, ¿sí? Durante la fase de soporte ventilatorio total, en ausencia de esfuerzos respiratorios, durante la fase de soporte parcial, cuando el paciente comienza a hacer esfuerzos inspiratorios y expiratorios, o en ausencia de soporte ventilatorio durante la desconexión y el destete de la ventilación mecánica. Diferentes variables de la mecánica del sistema respiratorio las vamos a evaluar en forma continua o intermitente. Estas variables las podemos hacer una evaluación o una valoración estática o dinámica, esto es, en presencia o no de flujo. Y por último, el monitoreo de la mecánica respiratoria la podemos considerar de una manera básica o avanzada, depende del tipo de herramienta, invasiva o no, y de complejidad de la herramienta, de una manera básica o avanzada. La charla de hoy va a estar enfocada principalmente a la valoración de la mecánica respiratoria durante la fase de soporte total con un monitoreo básico. La presión en la vía aérea en un paciente en ventilación mecánica puede ser predicha a través de la ecuación del movimiento, ¿sí? La ecuación del movimiento nos habla de presiones elásticas y resistivas que se producen durante el movimiento de gas y la entrada de gas al sistema respiratorio en una única respiración. Y para profundizar un poco más, la presión resistiva es aquella que se produce por el flujo inspiratorio y la presión que se genera por la resistencia al flujo. Y a esa presión resistiva hay que sumarle la presión elástica, que es la que está dada por el cambio de volumen que se produce en el sistema respiratorio y las fuerzas que se oponen a ese cambio, que son fuerzas de tipo elástico, que están determinadas principalmente están determinadas por la complacencia o la elastancia del sistema respiratorio. Entonces, cuando uno ve un gráfico o ve un valor de presión en el sistema respiratorio, tiene que pensar justamente en la suma de las presiones elásticas y resistivas. La presión resistiva es la que se da, como dijimos, ante presencia de flujo. Y en momentos donde uno anula el flujo inspiratorio y pone el sistema en una condición de flujo cero, puede acceder a la presión en la vía aérea, que es igual a la presión elástica, ¿sí? Que es la dependiente del volumen y la complacencia del sistema respiratorio. Entonces, en cualquier momento del ciclo respiratorio, uno puede pensar y acceder a la presión que se genera, haya o no flujo en el sistema respiratorio. Una cuestión fundamental y de amplio manejo en el monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio es lo que habitualmente se conoce como curva, ¿sí? Las curvas que vamos a ver en el respirador es la representación gráfica en tiempo real de una variable, ¿sí? Ya puede ser la presión, el flujo o el volumen, que son las tres variables principales que componen la ecuación de movimiento, y esas se van a dar en función del tiempo, eso le llamamos curva. Los ventiladores miden presión en vía aérea y flujo, y tanto la presión y el flujo son los que nos van a proporcionar toda la información necesaria para explicar la interacción física entre el ventilador y el paciente. Los respiradores modernos no miden volumen, sino que derivan, ¿sí?, de la medición del flujo, es una derivada, y con eso se obtiene el valor de volumen. Bien, presión en la vía aérea. Presión en la vía aérea no son más que las fuerzas aplicadas al sistema respiratorio para el ventilador, ¿sí? El respirador mide presión proximal a la válvula expiratoria durante la inspiración, mide presión distal a la válvula inspiratoria durante la expiración, y cuando generamos un instante de flujo cero, ¿sí?, con eso accedemos a la presión proximal y a la presión que se produce a nivel alveolar. Entonces, en una curva de presión nosotros podemos acceder a los distintos determinantes justamente de la ecuación del movimiento,
¿sí? Vamos a tener momentos de flujo inspiratorio y momentos de flujo cero durante la fase inspiratoria, esto es al final de la inspiración con todo el volumen dentro del sistema respiratorio, o instantes de flujo cero cuando el volumen corriente todavía no ha ingresado al sistema respiratorio, ¿sí? Esta es la morfología clásica de una curva presión-tiempo, ¿sí? Donde vemos una fase expiratoria, ¿sí? Una fase inspiratoria donde el flujo empieza a salir, ¿sí? Al realizar una pausa telespiratoria de flujo cero accedemos a la presión expiratoria total. Con el flujo inspiratorio la presión empieza a aumentar, ¿sí? Hay un aumento abrupto en la presión que se da justamente por las presiones resistivas. Una vez que el volumen comienza a ingresar, hay un aumento en general lineal que va a depender de la compliance del sistema respiratorio. Esa presión en la vía aérea sigue aumentando a expensas principalmente del aumento del volumen corriente. Y una vez que ingresó todo el volumen corriente, si uno realiza una pausa teleinspiratoria y pone otra vez al sistema respiratorio en una condición de flujo cero, la presión cae abruptamente, ¿sí? Se igualan las presiones en el sistema respiratorio y se accede a la presión alveolar, ¿sí? Que en la vía aérea se denomina presión plató, ¿sí? Entonces, realizando una pausa telespiratoria y teleinspiratoria, sumado a las presiones que se generan durante los instantes de flujo inspiratorio, accedemos a todas las presiones que se producen en el ciclo respiratorio. Tenemos la PIP, que es la presión expiratoria seteada, ya lo vamos a ver, la PIP total, que es la presión que se produce a nivel alveolar durante la fase expiratoria y a flujo cero con una pausa telespiratoria, la presión pico, ¿sí? Que se da en forma dinámica, ¿sí? Ante el flujo inspiratorio y el ingreso de todo el volumen corriente, y por último, durante una pausa al final de la inspiración, alcanzamos una presión elástica, una presión plató, que es la que monitoreamos en este lugar, ¿sí? Entonces, en un paciente ventilado de estas características, ¿sí? Pausa telespiratoria para alcanzar la PIP total, presión pico y pausa teleinspiratoria para alcanzar la presión plató, ¿sí? Bien. Entonces, en este paciente ventilado en volumen control con curva de flujo cuadrada, que es la que nos permite justamente poder diferenciar lo que veíamos hoy de presiones elásticas y resistivas que se producen en el sistema respiratorio, al realizar una pausa telespiratoria y teleinspiratoria nos permite observar y darnos una idea de todos los determinantes de la ecuación de movimiento, ¿sí? Tenemos una PIP total, el aumento de la presión, que se da por la resistencia al flujo, la presión resistiva, una diferencia entre la presión pico y una primera caída durante la pausa teleinspiratoria, que es la diferencia entre pico y P1, esto después lo vamos a ver, y una caída más progresiva hasta alcanzar plató o P2, ¿sí? Y por último, en instantes de flujo cero con todo el volumen corriente, vamos a tener una presión elástica, ¿sí? Que se da como la diferencia entre presión plató y PIP total, que es la presión elástica o la complacencia al volumen corriente. Y justamente luego de hacer una valoración, podemos hacer una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. Para hacer una valoración cualitativa uno podría observar en este paciente ante un cambio en la impedancia del sistema respiratorio, este paciente que disipaba una determinada cantidad de presión elástica y una cantidad de presión resistiva de la presión total en el sistema respiratorio, ante esta nueva condición uno puede observar que aumenta la presión resistiva, ¿sí? Un aumento en la presión total del sistema respiratorio a expensas principalmente de la presión resistiva, no así de la presión elástica. En cambio, en este paciente, el de la derecha, ¿sí? Hubo un aumento en las presiones del sistema respiratorio, ¿sí? Uno podría pensar que es por el componente elástico o por el componente resistivo. Si uno ve que la presión resistiva sigue siendo la misma y lo que aumentó es el componente elástico,
y el volumen corriente sigue siendo el mismo, uno debería pensar que el determinante del aumento de la presión elástica, ¿sí?, es una disminución de la complacencia, un aumento en la elastancia del sistema respiratorio. Es decir, integrando la ecuación del movimiento, los determinantes de la presión que se genera en el sistema respiratorio, manteniendo fijo las variables que nosotros seteamos, como son el flujo y el volumen corriente, cualquier cambio en la presión justamente va a depender de cambios en los determinantes. En este caso, aumento de la resistencia del sistema respiratorio y en este caso, disminución de la complacencia del sistema respiratorio. Durante la fase expiratoria, una variable que tenemos que monitorear es la hiperinsuflación dinámica y el desarrollo de autopip, ¿sí? Normalmente, en un ciclo respiratorio normal, en un paciente sin limitación al flujo aéreo, con tiempos expiratorios suficientes, el flujo inspiratorio, ¿sí?, positivo, en la parte superior es positivo, es inspiratorio. El paciente luego del tiempo inspiratorio logra expirar, el flujo llega hasta cero, ¿sí?, y se produce el comienzo de un nuevo ciclo respiratorio. El volumen corriente ingresa, egresa en su totalidad, hay un tiempo de pausa expiratorio, la presión aumenta con la entrada del volumen corriente y con la generación de flujo y cae durante la fase expiratoria y vuelve a su valor de base. ¿Sí? Situaciones de tiempos expiratorios insuficientes y aumento de la resistencia expiratoria ponen a veces a los pacientes en esta condición donde el flujo inspiratorio ingresa, ¿sí?, luego de una pausa teleinspiratoria, el flujo empieza a salir y por aumento en la resistencia, el tiempo expiratorio que antes era suficiente ahora no lo es y no alcanza el valor de cero, no vuelve a su valor de base, ¿sí? Eso hace que la presión dentro del sistema respiratorio no alcance el valor programado, ¿sí? Hay un volumen corriente, un volumen que se queda dentro del sistema respiratorio, ¿sí? Ese volumen, ¿sí?, que queda atrapado donde el flujo no llega a cero, ese volumen atrapado, en términos de presión es lo que se conoce como autopip, ¿sí? Esa hiperinsuflación dinámica, esto que veíamos acá, del volumen que no llega a cero en cada ciclo respiratorio, genera una presión que la conocemos como autopip, ¿sí? Entonces el autopip informa la existencia de hiperinsuflación dinámica, nos va a permitir conocer la PIP total ejercida sobre el sistema respiratorio y los órganos intratorácicos. La vamos a utilizar para el cálculo de la verdadera compliance del sistema respiratorio. Va a ser una carga elástica umbral para iniciar una inspiración asistida y agrega una carga elástica en la ventilación pasiva. ¿Cómo podemos medir la autopip? Bueno, normalmente cuando el flujo llega a cero, ¿sí?, la presión en el sistema respiratorio, luego de alcanzar la presión pico, la presión plató, vuelve a su presión de base. Y la presión alveolar es igual a la presión en la vía aérea. En cambio, cuando el flujo no llega a cero, ¿sí?, y uno realiza una pausa telespiratoria, se comunica la presión alveolar con la presión en la vía aérea y la presión en la vía aérea refleja el verdadero valor de presión alveolar que se daba justamente por ese volumen atrapado, ¿sí? Vamos a verlo. Este paciente está ventilado, le vamos a hacer una pausa telespiratoria, ¿sí?, de 0,5 a 2 segundos y vemos que la presión en la vía aérea aumenta, ¿sí? Y esto es reflejo de la presión alveolar durante la expiración. Y eso es la autopip o PIP intrínseca. Bien, flujo. El flujo inspiratorio en volumen control va a ser mi variable control, lo cual va a estar determinado por el operador, y en presión control va a depender principalmente de la resistencia, de la diferencia de presión que se genere, de la elastancia del sistema respiratorio y de las constantes de tiempo, ¿sí? En los modos presométricos, justamente, el flujo va a ser mi variable dependiente, por lo cual va a depender de los determinantes de la ecuación de movimiento, ¿sí? A medida que
la resistencia va aumentando, los flujos van a ser cada vez menores, tanto en inspiración como en expiración, y a medida que la compliance del sistema respiratorio vaya bajando, los flujos también van a ser cada vez menores, ¿sí? Quiere decir que a medida que aumenta las presiones resistivas y elásticas, ¿sí? Los determinantes elásticos y resistivos de la ecuación de movimiento, los flujos van a ser cada vez menores. Flujo en el tiempo era volumen, por lo tanto el aumento de la resistencia como de la disminución de la complacencia me van a hacer que los flujos sean menores y la ganancia de volumen también sea menor. El volumen dijimos que los respiradores modernos no lo medían, ¿sí? Es la derivada, la integral del flujo en el tiempo, y lo único que tenemos que monitorear o lo que le debemos prestar atención es que el volumen tanto inspiratorio o inspirado como el expirado alcance el mismo valor. Esto lo podemos ver tanto en forma gráfica como en forma numérica, ¿sí? Alguna condición donde el volumen inspirado sea mayor que el volumen expirado y veamos esta muesca, este escalón al final, eso nos habla de alguna fuga en el sistema donde los sensores de flujo no miden todo el aire expirado y hay fuga en alguna parte del circuito y eso lo tenemos que ir a corregir. Con respecto a la evaluación de la mecánica del sistema respiratorio, esto es por ahí la parte más importante de esta charla. Es fundamental que cuando nosotros vayamos a hacer un monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio tengamos en cuenta la maniobra de doble oclusión, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos frente al respirador y vamos a evaluar mecánica, realizando una maniobra de doble oclusión vamos a acceder a todas las variables de la ecuación de movimiento y vamos a poder entender la condición mecánica de este paciente, ¿sí? Entonces, este paciente que lo tenemos ventilado con estas variables, hago una pausa telespiratoria, accedo a la PIP total, y una pausa teleinspiratoria para acceder a la presión plató. La presión pico es una variable que se evalúa en forma continua, dinámica, ¿sí? También la voy a tener constantemente, ¿sí? Entonces tengo la presión pico, tengo la PIP total, tengo la plató. Sumado a las variables que yo seteo, que son el volumen corriente y el flujo, tengo todas las variables de la ecuación del movimiento, ¿sí? Entonces, con ese registro yo puedo acceder a las variables derivadas, ¿sí? Al monitoreo de la resistencia y de la complacencia del sistema respiratorio. La resistencia es la resistencia friccional al flujo a través de las vías aéreas y la resistencia friccional a la deformación de los tejidos. Se suma también a esto la inercia asociada al movimiento del gas y de los tejidos, que esto es lo que vamos a evaluar. Para movilizar gas desde la boca hacia los alvéolos se requiere de un gradiente de presión, ¿sí? Que es el que vamos a monitorear en el respirador como la diferencia de presión entre pico y plató. Y el flujo resultante va a estar determinado por la diferencia de presión justamente y la resistencia del sistema respiratorio. En los pacientes en volumen control con curva de flujo cuadrada y al realizar una pausa inspiratoria para justamente poner al sistema en condición de flujo cero y poder ver las presiones tanto elásticas como resistivas que se producen y por método de sustracción acceder a la presión resistiva, vemos justamente esto. Durante el flujo inspiratorio la presión aumenta, al realizar una pausa teleinspiratorio la presión tiene una caída bimodal, una caída inicial desde la presión pico hasta P1, ¿sí? Esta diferencia de presión está dada principalmente por la resistencia de la vía aérea, tanto del paciente como de la vía aérea artificial, la cual, como ya hemos visto en la clase de física, depende principalmente del radio. Y luego, si yo sostengo una pausa teleinspiratoria, hay una caída más lenta y gradual de la presión hasta alcanzar una presión plató, ¿sí? Que esto depende del péndulo, de la distribución del aire dentro del tejido y de la adaptación del tejido al estrés, ¿sí? Entonces, para evaluar la resistencia inspiratoria, vamos a utilizar la maniobra de oclusión teleinspiratoria, ¿sí? Vamos a hacer un método de interrupción rápida, donde vamos a sacar una resistencia inicial, que es la pico menos la P1, en relación al flujo inspiratorio.
Y la resistencia máxima, que es la que habitualmente vamos a utilizar y a hablar cuando hablamos de resistencia en el paciente, que es la presión pico menos la presión plató sobre el flujo inspiratorio. La diferencia entre estos dos nos va a hablar de la presión diferencial, que es la que se da justamente por el estrés y el péndulo, ¿sí? En ventilación mecánica, un valor normal, ¿sí? Entre 8 y 10 centímetros de agua por litro por segundo es lo esperable. Valores por encima, hablamos que los pacientes tienen aumentada su resistencia. Aparte de esta valoración cuantitativa, podemos hacer una valoración cualitativa. Este paciente, desde esta condición hacia la de la derecha, habiendo mantenido el mismo flujo inspiratorio, le aumentó la presión resistiva, ¿sí? Hay mayor diferencia entre pico y plató con igual flujo. ¿Qué es lo que le pasó a este paciente? Bueno, hay algo que le hizo aumentar su resistencia, por lo tanto la presión resistiva aumentó, ¿sí? Los determinantes de la resistencia, ¿cuáles eran? La vía aérea natural y la vía aérea artificial. Ahí tendré que pensar en el diámetro del tubo, si tuve aumento, disminución en el calibre o en el diámetro de la vía aérea natural, broncoespasmos, secreciones, o disminución en el diámetro de la vía aérea artificial. Un tubo acodado, colapsado, ¿sí? Me puede generar estas condiciones o aumento en la resistencia en el circuito, ¿sí? Como un HME, un humidificador pasivo que esté cargado con agua, por ejemplo. Compliance del sistema respiratorio. La compliance es la relación entre el cambio de volumen y el cambio de presión del sistema respiratorio. La compliance va a estar determinada por el volumen corriente dividido la diferencia de presión elástica, la plató menos la PIP total. El valor normal en ventilación mecánica es de 50 a 100 mililitros por cada centímetro de agua. Además de la valoración cuantitativa, podemos hacer una valoración cualitativa. Este paciente que está ventilado con un determinado volumen corriente, alguna situación lo hace que aumente la presión en el sistema respiratorio a expensas, como vemos, de la presión elástica, ¿sí? La presión resistiva sigue siendo la misma, el volumen corriente es el mismo, pero aumentó la presión elástica, la diferencia entre plató y PIP, ¿sí? Si pensamos cuáles son los determinantes de la complacencia, nos tenemos que ir a, como vimos también en clases anteriores, componente elástico del sistema respiratorio, pulmón y tórax, ¿sí? Para ir terminando, otra valoración que podemos hacer de la mecánica del sistema respiratorio es el perfil de la curva presión-tiempo, ¿sí? Como dijimos, la curva presión en función del tiempo tiene un ascenso rápido que se da por las fuerzas friccionales al flujo, un ascenso lineal que se da cuando el volumen va ingresando en el sistema respiratorio y después una caída hacia fase expiratoria. Como vemos, esto es lineal. Si el cambio de volumen en relación a la compliance es lineal, vamos a tener que el aumento justamente sube en forma recta. Hay situaciones donde ante un primer cambio de volumen, ¿sí? Se produce un aumento suave, si se quiere, de la presión, y la última porción de volumen que ingresa en el sistema respiratorio hace que la presión, ¿sí? Suba abruptamente, ¿sí? Tiene una concavidad hacia arriba. Esto lo deberíamos relacionar, ¿sí? Con la parte alta de la curva presión-volumen. Esto quiere decir que entra un volumen, a medida que va entrando volumen, va generando mayor aumento de presión en el sistema respiratorio, ¿sí? Esto se asocia con fenómenos de sobredistensión y excesivo volumen en el sistema respiratorio. Si yo observo esto, debería pensar en disminuir el volumen corriente o la PIP, ¿sí? Por otro lado, podemos tener este tipo de morfología, donde al principio hay un gran aumento en el cambio de presión, un aumento grande en la presión, y a medida que el volumen va entrando, el cambio de presión es menor, ¿sí? Esto lo tengo que relacionar con la parte baja de la curva presión-volumen, ¿sí? Donde al principio poco cambio de volumen genera mucho cambio de presión, ¿sí? Se asocia a fenómenos de reclutamiento y a medida que se recluta el pulmón,
se generan cambios de presión que son mucho menores, ¿sí? Cuando yo veo esta morfología, tendría que pensar que estoy generando reclutamiento, ¿sí? Que se desrecluta durante la fase expiratoria, ¿sí? En estas condiciones, en un paciente con falla respiratoria hipoxémica, uno debería pensar en poner más PIP, ¿sí? Entonces, este paciente, donde vemos una morfología con una convexidad hacia arriba, ¿sí? Donde se dan fenómenos de reclutamiento tidal, pensar en utilizar valores más elevados de PIP. Esta es la morfología que uno esperaría tener, cambios lineales de la presión con el cambio en el volumen, ¿sí? a flujo cuadrado. Y esto es lo que debemos evitar, ¿sí? Presiones elásticas excesivas, ¿sí? Mismo cambio de volumen, presiones elásticas mucho más altas, con cambio en la morfología, con concavidad hacia arriba, ¿sí? Donde se dan fenómenos de sobredistensión. Bueno, muchas gracias por su atención.